Saludar cordialmente al colega que acaba de exponer, de la cual debo decir que me ahorra varias cosas que voy a decir, porque ha dicho varias que yo comparto plenamente con él y entregó datos empíricos tremendamente importantes. Y por cierto, a todas, a todos y a todes los estudiantes que están acá, porque nos permiten a nosotros poder entregar algunas reflexiones y que ustedes nos escuchen. Y lo ideal es que siempre el trabajo académico, la reflexión política que uno realiza, espera ser escuchada, atendida, leída, discutida, polemizada, etcétera, porque si no, nos convencemos a nosotros mismos y nos quedamos en esa satisfacción personal hedonista de la academia. La academia siempre tiene que ser un espacio de discusión, de reflexión, de polémica, etcétera. Y pensamos que tal vez alguna de las cosas que digamos en esta ocasión pueda cuestionar muchos de los supuestos que nosotros tenemos y como los supuestos que ustedes tienen. Creo que es importante hacer este tipo de actividades a lo largo y ancho de nuestra América, poner en discusión nuestros temas, nuestras ideas, nuestras teorías. La única forma de que podamos avanzar en nuestro crecimiento como ciudadanos es cuando cuestionemos todo lo que se nos dice. Nada de lo que yo voy a decir aquí es verdadero. Todo puede ser cuestionado, todo puede ser polemizado. Nada debe ser asumido como un axioma sagrada. Nada debe ser tomado como una teología. Todo puede ser discutido. Y eso lo que tienen que hacer ustedes, porque nosotros lo estamos, por lo menos, en mi caso, lo estoy haciendo permanentemente. Quiero también exponer la temática que yo quiero referirme en tres apartados. En primer lugar, referirme a América Latina y el Caribe. En segundo lugar, referirme a una cuestión que es muy importante en América Latina, pero que no se le analiza con todo el cuidado que se requiere, que es la agonía de la democracia liberal representativa. Y en tercer lugar, obviamente, quiero referirme al caso chileno y, por supuesto, a la rebelión que estalló el 18 de octubre de este año en una de las sociedades neoliberales más consolidadas de la región. La rebelión es una rebelión, no significa de ninguna manera que el neoliberalismo chileno esté en el suelo o que haya desaparecido de la realidad nacional. Ahí está aún vivo. Y hay que tratar de matarlo, como dicen los jóvenes en sus consignas, que el neoliberalismo nació en Chile y muere en Chile. Ojalá que sea cierto. Dicho esto, me quiero referir a América Latina y el Caribe. Cuando uno se refiere a América Latina y el Caribe, está hablando de una comunidad bastante heterogénea y que muchas de las cosas que nosotros decimos son generalidades que requieren ser bajadas las particularidades de cada una de las sociedades para poder entender qué ocurre en cada una de nuestras sociedades. Aparentemente, pareciera que siempre somos muy homogéneos y nuestra América, como diría Martí, nos muestra permanentemente que no lo es. Por eso siempre es necesario señalar que nuestro análisis se va a referir a una particularidad específica de América Latina, que es la América Latina del Sur, es decir, desde Panamá hacia abajo. Y no necesariamente nos vamos a referir a Centroamérica y México. Tampoco nos vamos a referir al Caribe. Esas son tres zonas donde América Latina y el Caribe se manifiestan política, social y culturalmente. Por lo tanto, una primera distinción metodológica y analítica es plantear desde dónde vamos a hablar. Vamos a hablar de América Latina del Sur,
de Sudamérica. Y también es importante fijar desde dónde vamos a plantearnos, en qué perspectiva analítica nos vamos a situar. Mi perspectiva analítica es del pensamiento crítico. Es de una perspectiva crítica analítica que es sincrética y diacrónica e interdisciplinaria. Palabras difíciles, pero que significa que vamos a hacer un análisis, que vamos a tomar cosas de la historia reciente de América Latina, vamos a tomar elementos de la sociología, vamos a tomar elementos de la politología y las vamos a interrelacionar para explicarnos qué nos está pasando hoy en América Latina. Ese es mi marco, si ustedes quieren, teórico, para hacer el análisis que voy a proponer en esta conferencia. También me interesa señalar que mi perspectiva es desde un pensamiento crítico emancipador. Es desde una perspectiva que hoy día, por razones que son largas de conversar, de analizar, está en los márgenes de los sistemas económicos, los sistemas sociales, en los sistemas culturales, en los sistemas educativos. Voy a hablar desde el pensamiento marxista. Desde ahí yo me ubico y desde ahí miro la realidad. Y creo que eso es importante transparentar de dónde voy a hablar, porque no es, ¿cierto?, de una perspectiva estructural funcionalista, no es desde la teoría de sistemas, no es desde la rational choice, no es del institucionalismo, no es de ninguna de esas formas teóricas, analíticas hoy día existentes, sino voy a hacerlo desde un pensamiento que hoy día está en la marginalidad en todas nuestras sociedades, el pensamiento marxista. Por lo tanto, dicho esto, pensemos también qué es lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo y lo que está aconteciendo en América Latina. América Latina del Sur, ya quedamos claros que vamos a hablar de ahí. Si uno hace una rápida revisión de lo que sucede en las distintas sociedades latinoamericanas, y aquí también quiero introducir otro elemento de distinción metodológica. Una cosa es hablar de las sociedades, otra cosa es hablar de los sistemas políticos y otra cosa es hablar de los gobiernos. Muchas veces en los análisis se tiende a confundir gobierno, sistema político y sociedad como si fuera todo lo mismo. Y creo que no es correcto hacerlo, hay que distinguir. En términos socioeconómicos, América Latina desde finales de la década de los 80 entró en un proceso de construcción de un nuevo patrón de acumulación que reemplazó al patrón de acumulación que había estado vigente en América Latina desde 1932 hasta 1980, hasta la crisis de la deuda. Ese patrón era el de industrialización sustitutiva de importaciones, en base también a la exportación de materias primas, que es una condición que América Latina nunca ha abandonado. A partir de los años 80 y a partir de la deuda, se pone en marcha en América Latina un nuevo patrón de acumulación de capital. Ese nuevo patrón es el neoliberalismo. Y desde ese momento, todas las sociedades latinoamericanas, incluyendo la centroamericana, México y el Caribe, con excepción de un solo país, Cuba, se volvieron sociedades neoliberales. Creo que eso es un dato que tenemos que tener presente. Las sociedades latinoamericanas de fin de siglo, el siglo XX, se transformaron en sociedades neoliberales. Unas con mayor profundidad, unas con menos profundidad, pero en su totalidad eran sociedades que acumulaban desde el neoliberalismo, que significó, entre otras cosas, colocar, ¿cierto?, la vinculación de América con el comercio exterior, con la economía mundial,
capitalista en la cual se definió a América Latina como un sector que proporcionaba materias primas. Y comienza lo que se conoce actualmente como el neoextractivismo minero, pero no solamente minero, sino también que tiene que ver con los bosques, tiene que ver con el agua, tiene que ver con todos los recursos naturales que posee América Latina. Ese es un patrón de acumulación existente hasta el día de hoy y que ningún país de América Latina ha logrado salir a pesar de procesos de cambio político que se han vivido en este continente. Dicho esto, desde 1980 hasta 1985, 1998, se estructuró profundamente este patrón de acumulación en toda América Latina. Pero a partir del 98, hace 21 años atrás, se inició un ciclo que muchos analistas llamaron el ciclo hacia la izquierda, o el ciclo de gobiernos antineoliberales. Los analistas más osados dijeron que estábamos entrando en un proceso de post-neoliberalismo. Es decir, había un conjunto de gobiernos electos democráticamente que estaban modificando el sistema económico, el patrón de acumulación neoliberal. Ese es un ciclo que se abrió en 1998 y tiene, para que ustedes recuerden, 3 grandes procesos revolucionarios en América Latina, que fueron la revolución bolivariana del comandante Hugo Chávez Frías en Venezuela, la revolución ciudadana en Ecuador con Rafael Correa y la revolución democrática cultural de Bolivia con Evo Morales y el MAS en el gobierno. ¿Qué hicieron esos 3 gobiernos? Y aquí me interesa señalar este aspecto. Estos 3 gobiernos hicieron un cambio en la estructura jurídico-política de los estados que ellos estaban gobernando e intentaron realizar transformaciones estructurales que modificaran el patrón de acumulación neoliberal. El único que lo hizo fue Venezuela. El único que lo está intentando salir del neoliberalismo es Venezuela. No lo hizo así Correa, tampoco lo hizo Evo en Bolivia. Elementos fundamentales para entender lo que ha pasado en América Latina. Segundo, junto con estas 3 revoluciones que he señalado, surgieron gobiernos progresistas. Gobiernos progresistas en Brasil, con el gobierno del PT, del Partido de los Trabajadores y Lula da Silva, el gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner y posteriormente de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, los gobiernos progresistas de Paraguay con Lugo, Fernando Lugo, que por primera vez permitía desbancar en Paraguay las coaliciones conservadoras y de la derecha tradicional paraguaya, el gobierno de Tabaré Vázquez, Mujica y Tabaré Vázquez en 2 oportunidades, en Uruguay, gobiernos progresistas. Pero los gobiernos progresistas, en síntesis, no hicieron cambios estructurales que pudieran modificar al neoliberalismo. Lo que hicieron fue neoliberalismos corregidos. Corrigieron algunos de los aspectos que tenía fallas el mercado o cuestiones sociales que ayudaron mucho a esas sociedades, pero no salieron del neoliberalismo. Y luego quedan países que siempre han sido neoliberales,
y que se han hecho neoliberales, o gobiernos que se han hecho neoliberales, que han hecho de sus sociedades profundamente neoliberales. Y ahí tengo que nombrar en primer lugar Chile, como el caso más acabado de neoliberalismo triunfante en la región, dirigido por partidos de centro-izquierda, la concertación de partidos por la democracia a partir del año 90 hasta el año 2010, son partidos que se ubicaron en ese sector y fueron partidos neoliberales. Colombia, país neoliberal. Perú vive, ¿cierto?, un proceso de neoliberalización profunda a partir del gobierno o dictadura de Fujimori. No diré nada más por Perú porque estoy en casa, ¿no? De manera entonces que ese es el mapa o el escenario político que teníamos entre 1998 y 2015. Uno que giraban hacia a la izquierda, pero era lo que quiero llamar la atención, estimados y estimadas y estimades, que son los gobiernos, pero no las sociedades las que están cambiando. Ni tampoco está cambiando la estructura económica. Estos gobiernos siguieron siendo gobiernos neoliberales extractivistas al máximo. ¿Qué pasa? Entonces, a partir del 2010-2015, el 2010 gana por primera vez un derechista en Chile, que es Sebastián Piñera. Pero el 2015 gana un derechista neoliberal, igual que Piñera, en Argentina, que es Mauricio Macri. ¿Y qué es lo que se plantean los analistas que a veces no ven más allá que estas estructuras superiores y no bajan hacia las estructuras más profundas de la sociedad? Ellos dijeron que, ¿sabe lo que está pasando en América Latina? Hay un proceso de derechización. Hay un proceso inclusive dijeron que se estaba instalando el fascismo en América Latina. Y esa mayor expresión de fascismo lo encontraron los analistas, porque los analistas encuentran las cosas, lo encontraron con Jair Bolsonaro en Brasil. Después de haber la oposición haber manejado una serie de mecanismos tanto institucionales como comunicacionales y políticos para sacar del juego político a Lula y a Dilma, gana Bolsonaro. Brasil se está volviendo una sociedad fascista. Brasil se está volviendo una sociedad fascista. Gana Duque en Colombia. Colombia también. Sabiendo que Colombia desde siempre ha ganado la derecha y siempre han ganado los conservadores. Desde la muerte de Gaitán no se había presentado un candidato de izquierda que pudiera pasar a la segunda vuelta, como fue el caso de Petrus, que pasó a la segunda vuelta. Pero cuando miraba hacia el lado buscando votos, no encontraba. Pero Duque miraba para el lado y tenía muchos votos de que obtuvo para poder ganar la segunda vuelta. No estaba el continente entrando en ese proceso, sino que había ocurrido algo muy interesante, que tampoco los observadores políticos acostumbrados a trabajar, los cientistas políticos acostumbrados a trabajar sobre el sistema político, sobre el comportamiento de los partidos, sobre el comportamiento electoral, de los que votan, pero no de los que no votan, y ahí tiene mucha razón lo que decía el colega anterior, no se fijan qué es lo que está pasando con la gente que no está votando, sino que aquí la democracia, y agrego ya y me apuro a decir lo siguiente, la democracia liberal representativa, estimados, están agotadas completamente. ¿Y saben por qué está agotada? Porque son una ficción de la realidad política. Porque las democracias liberales representativas engañan a la ciudadanía. Y la ciudadanía se da cuenta del engaño.
Fíjense ustedes que para fijar la representación política de los partidos o de los candidatos o de los presidentes, solamente consideran en el universo de votantes que han hecho votos válidamente y excluyen a todos los demás. Y con eso generan mayorías ficticias, pues. Y los actores, los partidos, como los candidatos, como los presidentes, aceptan esa ficción y la proclaman como verdadera. En el fondo, lo que están haciendo es mintiendo y autoengañándose, o saben que están engañándose, pero lo dicen como si fuera una verdad. Y lo que ha pasado es que en América Latina la democracia, el sistema político, se ha ido desfondando, se ha ido vaciando. La gente no quiere más partidos políticos. La gente no quiere más la clase política que está hoy día dirigiendo los destinos de América Latina. Por eso se están construyendo nuevas opciones. ¿Captan? Entonces, dicho esto como un paréntesis, ¿qué pasó a partir del 2015 en adelante? Ganan estos gobiernos de derecha, pero estos gobiernos de derecha comienzan a entrar en crisis. Y lo que estamos observando hoy día en Colombia, el estallido de los estudiantes y de la ciudadanía colombiana, porque no son solamente los estudiantes, sino que la ciudadanía adulta también colombiana, lo que pasó recientemente en Ecuador contra el presidente Lenín Moreno, ¿cierto? También es un estallido social ciudadano. Lo que ha pasado en Chile ahora, ¿cierto? Es la crisis y lo que, y agreguemos, y lo que ha pasado en Argentina con la situación de la pérdida de Mauricio Macri, implica una crisis de esa reacción conservadora que tanto preocupó a los analistas de la política. ¿Por qué? Porque los analistas de la política siguen atendiendo a aquellos actores que hoy día son secundarios y no son los actores principales. Pero hay dos casos, estimados alumnos, que son extraordinariamente complejos. El caso de Bolivia. Fíjense ustedes, estimados y estimadas, que en Bolivia se ha producido un golpe de Estado y que muchos tratan de desconocer como de golpe de Estado. ¿Por qué? Porque aquí nuevamente la falta de imaginación, de creación, de pensar la política de parte de nuestros teóricos, nuestros politólogos, nuestros cientistas políticos, si no es golpe de Estado realizado por los militares, no es golpe de Estado. Entonces estamos encerrados en ciertas definiciones teóricas, a partir de ciertos ejemplos históricos que nos dicen, bueno, es que ¿dónde está el golpe de Estado en Bolivia si ahí no están los militares? Yo hace tiempo atrás, desde cuando comenzaron una serie de caídas de presidentes al interior de los regímenes políticos y sociedades latinoamericanas, acuñé un concepto, desarrollé un concepto, propuse un concepto para las ciencias sociales de hablar de los golpes de Estado ciudadanos. Golpes de Estado ciudadanos. Ah, pero que los ciudadanos no pueden dar golpes. Sí, los pueden dar, como lo dieron en Bolivia, porque fue un golpe ciudadano del sector que aquellos que no aceptaban que Evo Morales continuara en el poder. Pero también hay que agregar una cosa, estimados y estimadas. Fue un golpe de Estado ciudadano policíaco. Y este es un elemento que tampoco está en ninguno análisis. Fíjense que hoy día las Fuerzas Armadas latinoamericanas no son los que dan los golpes, los dan las policías. La policía ecuatoriana fue la que se levantó contra Correa hace algunos años atrás. Ahora es la policía la que se levanta contra Evo. Es la policía que es utilizada
por Piñera para reprimir la movilización social en Chile. Son los carabineros, no es las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas, cuando salieron a la calle, la gente no les tuvo miedo y tuvieron que irse. Cuando en esa imagen que mostraba recién, ¿cierto? No estamos en guerra, porque el presidente Piñera dijo, estamos en guerra contra un enemigo poderoso. ¿Qué es lo que dijeron los militares? El militar que estaba a cargo de las fuerzas, militares que estaban llevando a cabo el estado de emergencia, señaló, yo no estoy en guerra con nadie. Ese militar salió y los militares salieron de la escena política de la protesta en Chile desde el 18 de octubre hasta ahora. ¿Y quiénes son los que reprimen la policía? Entonces, hay que empezar a analizar cuál es el rol que están cumpliendo los policías, los cuerpos policíacos en nuestras nuevas instituciones o en nuestra América. Hay que empezar a preguntarse aquello. De manera entonces que, para ir avanzando, América Latina está convulsionada. Está convulsionada por varias razones. Está convulsionada porque el ciclo, lo que voy a sostener, no es que el ciclo de izquierda llegara a su fin, no es el ciclo de derecha que llegara a su fin. Lo que está llegando a su fin en América Latina, pero todavía falta para que se concretice ese proceso, es el fin del padrón de acumulación neoliberal. Eso es lo que está en crisis. Eso es lo que las sociedades y los sujetos movilizados en nuestras sociedades no están aceptando. ¿Por qué le dieron la espalda al Frente Amplio los uruguayos? Porque tanto Tabaré Vázquez como Mujica, ¿cierto?, se encargaron de administrar el neoliberalismo. No lo modificaron. Y esos son los nuevos elementos de la crisis profunda que hoy día se observa. El agotamiento no solamente de la democracia, sino que el agotamiento para dar respuestas positivas de desarrollo, de buena vida a la ciudadanía de parte del neoliberalismo. El neoliberalismo nunca se propuso y se ha propuesto terminar con la pobreza en América Latina. No. El neoliberalismo no se propone terminar con la desigualdad. No. ¿Por qué? Porque la pobreza y la desigualdad son los motores del neoliberalismo. Y sobre eso es lo que se ha levantado la gente, tanto en Colombia como en Ecuador, como también en Chile. Y inician otros procesos en Argentina. Quieren terminar eficientemente con el neoliberalismo. Ahora, ¿se puede terminar el neoliberalismo en democracia? Porque esa es la pregunta que muchos se hacen. La respuesta es no. Por lo menos la respuesta que yo elaboro frente a esa pregunta es no. ¿Y por qué? Porque hoy día la democracia neoliberal tiene un problema. No es la democracia como la definiera Lincoln. ¿Cómo definió la democracia Lincoln? La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. De esa definición de Lincoln fue aplaudida y ha sido aplaudida durante todos los años desde su formulación hasta el día de hoy. Pero ¿dónde existe esa democracia? En ninguna parte. Voy a ser categórico. En ninguna parte existe el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Por lo menos, centrémonos en la región latinoamericana, sudamericana. ¿Qué es lo que existe? Existe la democracia de los partidos, para los partidos y por los partidos. Los partidos han reemplazado, han sustituido, han aplastado, han sacado de escena al pueblo. Y lo que manejan los partidos,
y como las cifras anteriormente del Latino Barómetro vienen a auxilio en este momento y corroboran perfectamente lo dicho, no solamente en Perú, sino en todos los demás países de América Latina, como bien expuso el colega, ¿cierto? Podemos decir que los partidos viven ¿de qué? De una ciudadanía clientelar. Eso es lo que hacen los partidos. Y entre menos gente vota, este es el dato, entre menos gente vota mejor para los partidos. Por eso a los partidos no les interesa sumar los votos blancos, ni los votos nulos, ni la abstención general. Para los partidos esos ciudadanos no existen. Por lo tanto, se concentran solo en unos guarismos pequeños que son bajos en términos de representación política. Fíjense ustedes que en Chile, un alcalde de una comuna de Santiago, La Pintana, fue electa alcalde con el 6% de los votos de toda la comuna. Solo el 6% de los votos. Y esa señora está feliz. Y el partido político que representa también, porque tienen un alcalde del propio partido. ¿Me entienden? Entonces ahí es donde está la distorsión de la representación. No hay representación política hoy día. Hoy día no existe representación política en ninguno de estos países, menos en Chile, porque en Chile, fíjense ustedes que en la última elección local, municipal, solamente participó el 37% de los electores. 37%. Saquen la cuenta, son 14.377.288 electores. O sea, en ese momento se obtuvo, no votó por ninguno de los candidatos, más de 9,5 millones de personas. En la elección parlamentaria, el 54% no votó. En la elección presidencial, donde salió electo presidente Piñera, el 52% no votó. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Esas son democracias de partido, las que definen el candidato, ponen al candidato, votan por el candidato y son los que deciden el futuro de nuestras sociedades. Lo que hoy día se requiere es terminar con el monopolio y la expropiación que han hecho los partidos políticos, todos, sin distingo, todos, de derecha a izquierda, todos, han hecho de la democracia y de la representación y de la ciudadanía. Por lo tanto, en ese sentido, se forman, en las sociedades es posible distinguir tres tipos. En primer lugar están los ciudadanos tradicionales, clientelares, y que andan detrás de los partidos porque andan buscando un trabajo, la solución de un problema o quieren algún tipo de solución de su vida. Y eso es los que votan y son los clientes de los partidos, son los militantes. Aquellos militantes que se entregan porque están esperando alguna retribución de parte del partido. Ciudadanos tradicionales que son los cada vez menos, en Chile cada vez menos. Luego está una gran masa de ciudadanos que son los ciudadanos no políticos, que son todos los ciudadanos que les carga la política, pues, estimados, que les molesta la política, que la política les interfiere en sus biografías y que detestan a la política, detestan a los partidos, detestan todo porque no sienten realización en la política. Porque la política les genera una serie de problemas. Y eso es una gran cantidad de población. Es cuestión de que ustedes conversen entre ustedes y ustedes mismos se empiezan a decir, ¿qué soy yo? ¿Un ciudadano tradicional? ¿Soy yo un ciudadano no político? Y estoy seguro que aquí va a haber mucho. Y luego están lo que yo denomino los ciudadanos subpolíticos. Y esos son los que a mí me interesan. Esos son los que hoy día la llevan, si ustedes quieren, usando un concepto de los jóvenes. Porque esos están haciendo otro tipo de política. Pero no están haciendo política dentro del sistema, sino que hacen política en los márgenes del sistema.
Esos están haciendo política en los márgenes. No votan por partido, no votan por candidatos, pero son profundamente políticos. Profundamente políticos. Ideológicamente formados, ideológicamente preparados, y desde ahí se están articulando las alternativas políticas para nuestra América. Son aquellos que están pensando en el futuro de nuestra América. Están pensando cómo superar, no administrar el cambio climático, sino cómo superar la actual civilización que nos lleva a una destrucción del planeta a través de esta situación del cambio climático. Entonces, ahí hay una respuesta. Usted estará preguntando entonces, ¿quiénes son los que hicieron la rebelión en Chile a partir del 18? Justamente estos grupos, pues, estimados. No fue la clase tradicional, no fue los sectores ciudadanos no políticos, sino que fueron la inmensa mayoría, que son hoy día, los ciudadanos subpolíticos. Ellos, a través de una situación específica, que fue el alza del metro de Santiago y de la locomoción colectiva, hicieron un estallido social que hoy día está buscando construir otro sistema. Esos grupos que hoy día están en lucha no son defensores del neoliberalismo, pues. Son antineoliberales total y completo. Y por lo tanto, tampoco se quieren verse encerrados en lo que el gobierno les propone y la clase política, para salvarse ellos mismos a través de un acuerdo político, les damos una constitución política nueva, hagamos una constitución, pero ustedes no participan. Participamos nosotros, los partidos. ¿Y dónde queda la gente? ¿Dónde queda el ciudadano que quiere participar directamente? ¿Dónde queda el ciudadano que no quiere mediación política? Ah, no, es que las democracias funcionan con partidos. Esa es el axioma, esa es la axioma engañadora. Ah, no, es que nosotros somos los que tenemos que construir la propuesta de constitución, la redactamos nosotros, la producimos nosotros y ustedes la votan. Ah, pero hasta ahí nomás llega su participación. Eso en Chile nadie lo quiere. Por lo menos nadie lo quiere del porcentaje de población que yo estoy planteando. Y esa población es la que va a impulsar un cambio radical en la sociedad chilena. Porque hay otro sector que quiere mejorar el sistema neoliberal. En Chile se han producido, no es la primera irrupción de manifestación que ocurre. Tenemos una el 2001, tenemos otra el 2006, el 2011, el 2012, el 2013. Fíjense, estimadas y estimados, y aquí a las mujeres fundamentalmente me dirijo, en Chile las mujeres han protagonizado la mayor rebelión femenina que ha ocurrido en el país el año 17, el año 18, y ahora han puesto a circular a nivel global una canción que denuncia a los violadores. Ustedes, las mujeres, tal vez de aquí de Huancavelica, tienen que haberla visto ya en las redes, si no, búsquenla, porque esas mujeres están hablando a nombre de todas las mujeres que han sido tremendamente oprimidas por el patriarcalismo, el machismo y todo aquello durante siglos. ¿Ustedes piensan que a través de una reforma constitucional que dijeron los partidos de derecha y los partidos de centro izquierda, las mujeres no participan? ¿No quieren que las mujeres tengan una participación paritaria? Si son el 51% de la población, debieran tener un 51% de participación en una asamblea constituyente y el otro 49% de hombres, porque así se distribuye y aquí en Perú también sucede lo mismo. Las mujeres siempre son más que los hombres, pero las mujeres siempre están oprimidas por los hombres. Entonces, cuando se plantea la transformación del patriarcalismo, cuando se plantea el término de la dominación, ya no estamos hablando solo de terminar con el neoliberalismo. Estamos hablando de terminar de una lógica que ha unido patriarcalismo y capitalismo durante los últimos 500 años.
Por lo tanto, lo que está ocurriendo en América es algo totalmente nuevo. Y para poder descubrir lo nuevo, estimado y estimada, tenemos que empezar a salir de aquellos marcos teóricos que la ciencia política dominante nos ha entregado. La ciencia política anglosajona nos enseñó de que las democracias no pueden existir sin partidos. Y uno puede decir que hay democracias que existen sin partidos. No. Curiosamente, si pensamos, y me voy a meterme acá en un tema conflictivo, si nosotros pensamos que Perú lleva 15 años, un poco más, de acuerdo al estudio de Tanaka y de otra gente del Instituto de Estudios Peruanos, que no tienen nada de revolucionario, ni marxista, ni nada por el estilo, ¿cierto? Y son neoinstitucional y rational choice, es decir, claros representantes del pensamiento anglosajón. Ellos mismos han sostenido que Perú ha tenido 15 años o más de vida democrática, según ellos, sin partidos. Y la cifra que acaba de entregar el colega lo viene a refrendar. Entonces hay democracias que pueden actuar sin partido. Bélgica, lo conversábamos anoche con César, Bélgica estuvo 2 años sin gobierno. O sea, podemos prescindir de aquellos que se piensan indispensables. Los políticos y los partidos no son indispensables para el funcionamiento de la democracia. Creo que lo que tenemos que hacer, y con esto termino, estimado, he tomado bastante tiempo ya, lo que tenemos que hacer, y es una tarea de la juventud, de ustedes, jóvenes que están acá escuchando, tenemos que empezar a inventar todo, tenemos que renovar todo, tenemos que cuestionar todo lo existente, porque todo lo existente nos oprime y nos aplasta. Tenemos que revolucionarnos nosotros mismos. Y voy a recordar las palabras del compañero Salvador Allende, que dijo que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción biológica. Por lo tanto, hay que empezar a revolucionarse. La vida, tanto la vida de las relaciones de cada uno, como las relaciones de los. Y también un mensaje especial para las mujeres. Las mujeres tienen que empezar a revolucionarse. Con esto termino. Gracias.